porque ahorra espacio. Estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría, perdón, de hoy. Eh, ya esta es la tercera semana. Ya pues nos quedaba ya muy poco para entregar la hoja de ruta, como les había comentado ayer, más o menos de una semana nos queda ya. Ya es el próximo martes, perdón, una semana nos queda ya para entregar la hoja de ruta. Por ahí he visto que ya una buena parte de los estudiantes han entregado, pero igual faltan. Entonces, por favor, pilas, chicos, no duden en sacar preguntas, si tienen inconvenientes con alguno de los puntos de la plataforma, de la hoja de ruta, por favor, háganosla saber aquí por la clase también. Eh, yo hoy a mañana les estaré brindando también las listas de los que van a ser promovidos. Eh, entonces, pendientes, como les dije ayer.
pues, durante esta semana les daremos ese dato a ustedes. Eh, y pues plataforma, muchachos, por favor, ya está la octava clase. Ya tenemos que tener una buena parte de la plataforma ya realizada, muchachos. Ya, yo diría que más del 50% de la plataforma debe estar realizada. Por ahí hay una cámara activada. Ah, ya, Brigitte, Carol, Brigitte. No es necesario que mantengan activa la cámara, tranquilos. Bueno, el profe ya llegó. Pierre, por favor, Pierre. Que bueno, ya sé cuál es tu nombre, pero por favor cambien su nombre en la lista. Y hay un par de chicos creo que están viendo la transmisión por la misma cuenta, creo que Laura, por esa cuenta de Laura. Entonces les recomiendo me escriban el nombre ahí en el chat. Si no pueden ponerlo ahí, ponerlo en el chat, por favor. A ver, no, ya todos, bien, perfecto. Joel, perfecto. Paula, los distingo. Bien. Espero pues hayan disfrutado el taller que hicieron hoy de redes sociales en Instagram. Eh, con el influencer. Por ahí que subieron varias fotos. Si quieren, pues, todavía pueden subir las fotos, por favor. Eh, estas fotos también serán publicadas por el grupo de Instagram, en el grupo, ¿no? En el historial de Instagram de Cuerva. Entonces, tranquilo, ahí pueden, si quieren verse, ver sus fotos ahí, las de sus compañeros también. Eh, Juan David Rovira Giraldo, perfecto, listo. Eh, un momento que creo que hay compañeros que tienen problemas para ingresar. Laura, perfecto. Hernández Sandoval, Mauricio Esteban Hernández Sandoval y Juanita Castañeda, gracias. Listo. Si quieren, pongan en su nombre completo ahí en el grupo de participantes. Pueden poner los dos si quieren. Pueden poner el primer nombre y el segundo nombre de cada uno para que no ocupe tanto espacio. Bueno, el profe creo que parece que tiene problemas, no sé, para ingresar. Entonces, les pido un poco de paciencia para iniciar la clase de hoy. Eh, Creo que Pierre ya terminó lo de ciencias naturales. Revisa si te fue bien, ¿no? Ya les he mostrado cómo se revisa eso. Las notas, el porcentaje de liga para cada lección, muchachos. Revisen eso y no se confíen. Igual la plataforma no es demasiado extensa y tampoco tan complicada, pero igual no se confíen mucho. No se confíen. Yo sé que algunos se están preguntando por lo de datos y de quiénes aprobaron. Entonces, ese dato se lo estaremos dando más o menos mañana, yo creo. Estoy terminando esas listas. Ahorita ya, pues, yo les pedí una encuesta para revisar cómo iban ustedes con las materias que aprobaron, ¿no? Entonces, también pueden revisar esa encuesta.
ese diagnóstico y lo comparamos con ya la lista que yo les traigo mañana. Si tienen alguna opinión o algo, pues también pueden realizarla por esa encuesta y pues hacerles un buen diagnóstico como de cómo va el proceso de ustedes. Wilmer, listo, ya llegó el profe. En el momento inicia. Pero todavía no tiene cámara el profe. Voy a activar. Ah, no, este no es. Listo, ya. Hola, Buenas tardes, profe. ¿qué tal chicos? ¿Qué tal David? ¿Cómo está? Muchachos, tenía algunas fallas técnicas. Tengo. ¿Cómo va todo bien? Ok, bueno, me alegra. Listo, entonces, qué pena la demora, muchachos. En serio que... no, qué pena. Quitaron la luz hoy por acá. Entonces, acabo de llegar. Bueno, entonces empecemos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario sobre la hoja de ruta? ¿No todo súper bien? Bueno, listo. Entonces hoy voy a hacer una dinámica un poco diferente y hoy los quiero escuchar un poquito y entonces me van a decir qué entienden ustedes por evolución. Por favor, para que pidan la palabra y me van comentando. ¿Qué evolución? ¿Qué entienden por evolución? Johan levantó la mano. Un cambio, listo. Cambio, ¿qué más será? ¿Listo? Listo, ya. Puedes hablar. Buenas tardes. ¿Qué más, Johan? ¿Bien o no? Sí, creo que para mí evolución es un cambio que se hace. ¿Se cortó? Sí, se ocultó. Johan, Johan, no. Johan. Bueno, voy a escoger a alguien por ahí de la lista. Transformación de ¿Algo los... nuevo? Ok. Ah, ¿verdad? Algo nuevo. Listo, hay algo nuevo. Carlos Daniel dice que cuando evolucionamos de los monos, ¿será que si venimos de los monos? Adapta el cuerpo dependiendo del ambiente para su supervivencia. Bueno, puede ser. Muchas veces yo pregunto por aquí, Paula Valentina, ¿qué nos cuentas? ¿Qué crees que es evolución? ¿Estás atenta, Paula Valentina? No. Dos participantes levantaron la mano. O Luz, puedes hablar. Hola, Luz, profe, buenas tardes. Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok. Profe, entiendo que evolución es como en tecnología, sí, o sea, tiene que ver algo con la tecnología. No, estamos hablando de evolución biológica. Ah, ok. La aclaración, ¿sí? O sea, ¿qué te suena eso? ¿Qué será para ti? ¿Qué es cuando te dicen evolución? Evolución, pues pienso que hasta el cambio de estaciones, porque cada estación es diferente, evolucionan, creo yo, profe. Ok, bueno, bien, listo. Estoy escuchando ideas nomás, yo no estamos diciendo si está bien o está mal. A ver, Carol, Brigitte, quiero escuchar la voz de las personas. Entonces activa el micrófono y me van contando. Y ya vamos mirando. Todo el mundo habla de evolución, ¿no? No en la calle y todo lado escuchar a la gente, ay, es que la evolución hay porque no evolucionas. Pero, ¿qué es? Ay, Carol.
Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién levantó la mano por ahí? Vamos, Guadis. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, bien, profe, gracias a Dios, profe. Bien, me alegra. Bueno, entonces, ¿qué entiende por evolución, su merced? Profe, para mi evolución yo entiendo que es como transformación o cambio de algo. Por ejemplo, nosotros a medida del tiempo y de la historia hemos cambiado, pues Ok, en el sentido de que venimos la necesidad del Homo sapiens, que fue inventando poco a poco y ya después fue evolucionando, aprendiendo a hablar, fue cambiando de aspecto, nuevos colores, nuevos distintos tipos de personas. Pues eso es lo que yo entiendo por evolución. ok, En el- bien, bien, listo, bien. sí, profe. Vale, entonces, gracias. ¿Será que la evolución es lineal? ¿Será que la evolución tiene una finalidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, profe, no, no, yo no creo que tenga finalidad. Creo que ¿No? día a día el hombre va cambiando, evolucionando más, cada día aprende más cosas, más Ok, desarrollado. bien, listo, Andrés, vale, gracias. A ver, entonces, cambio de caracteres genéticos de población biológica a través de generaciones. Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿eso en español qué es? Porque ustedes se ponen a buscar tal vez en internet y botan acá la definición, pero realmente no entendemos. Entonces, pónganle cuidado, vamos a hablar en este momento de las mutaciones. ¿Listo? Y las mutaciones, ahorita más adelante les doy la palabra. Las mutaciones se van a dar de diferentes formas, ¿vale? La mutación como tal es, por decirlo de alguna manera, el motor, pues, de la selección natural. Y la selección natural como tal hace parte o es el motor de un carrito llamado evolución. Podríamos decir que es un carrito llamado evolución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da? A través de las mutaciones. Se puede dar en dos tipos de células. Recuerden cuando hablábamos de la fase S, ¿listo? Está fallando, se me va a ir la luz, creo. De la fase S, eh, donde habían unos cambios en la información genética. Entonces, si es en células somáticas, es decir, las que te cubren el cuerpo completamente, pueden ser mutaciones que solamente te afecten a ti. ¿Sí me hago entender? O sea, esas mutaciones afectan a nivel individual. Pero las otras, las que se dan en las células germinales o en las células, en los gametos, pues lo que me van a determinar es una mutación para la siguiente generación. No, al parecer, no sé, profe, ¿nos escuchas? ¿Puedes escribirnos por el chat? Al parecer el profesor tiene problemas técnicos en la casa. No, si al parecer se le cayó la transmisión, chicos, toca esperar un momento. Por favor, no se desconecten, que hoy estoy aquí tomando lista. ¿Listo, muchachos? Por favor, no se desconecten. Mientras esto, pues esto puede pasar, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver si el profesor logra conectarse otra vez. Denos unos minuticos y por favor no se desconecten. Sí, no, al parecer. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, mientras el profesor pues logra solucionar, voy a hacer lo de la lista de asistencia mientras tanto, como lo hacemos en monitorías, para que por favor
no se retiren mientras aquí les muestro lo de la tutoría de hoy. Listo, mientras el profesor logra conectarse otra vez. David, ¿cómo Bien. está David? Y chicos, el profesor pues ya está nuevamente conectado. Ok. Como dijo al inicio, está teniendo inconvenientes con la energía eléctrica. Entonces, muchachos, pues son como, bueno, estudiantes son ¿qué? Cosas ya muy externas que pues nos puede suceder a cualquiera. Les voy a pedir que tengamos paciencia. Si el profesor nuevamente pues por inconvenientes de energía se llega a desconectar, Nest, sí dice por ahí Carol que le tocó con vela, pero ajá. Entonces, David, para que vayamos apoyando cuando tengamos este inconveniente, esclareciendo elementos de la hoja de ruta, chicos, dudas también, pues David también está ahí en la capacidad de ayudarnos a mediar la clase. Entonces, pues para que tengamos muy presentes, ahí creo que está Wilmer. Listo. Profe, si estás. Sí, pero estoy ahí como, voy a colgarme el celular a ver qué Vale. quitaron hoy la luz, no sé, pero entonces acá vamos. Chicos, igual qué pena, como están diciendo, pues ya se me sale un poquito de las manos, pero aquí estamos. Ustedes denme un minutito. Ya me estoy cambiando ¿de qué? De red. Bueno, creo que ahí ya estoy, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, ahí lo escucho perfecto. Y me voy a ver, ahora sí me voy a ver supremamente oscuro. Bueno, mucho a ver. Bueno, entonces mi pregunta era que si la evolución será lineal o será que no es lineal. ¿Ustedes qué dicen? O sea, me dicen que no. ¿Ustedes han visto Los Simpson? ¿Ustedes han visto, esa luz está bien, donde hay un capítulo donde va Moe para un lado y viene Homero para el otro lado? Eso, listo. Y entonces ahí se ve como lineal, ¿no? Es como si, por ejemplo, las personas, ok, hay gente que no lo ha visto, toca verlo. Dicen que Homero va para un lado y Moe viene para el otro lado. Porque, y acá para eso me va a servir esta imagen de acá. Ah, esperen, les comparto la pantalla. Ok. Entonces vamos a ver estas imágenes. Por ejemplo, debemos tener en cuenta estas mutaciones, ¿listo? Pueden ser azarosas o pueden ser provocadas por agentes externos. ¿Qué me van a dar esos cambios mutacionales como tal? No me cargó. Bueno, entonces me tocó por acá. Entonces dice que sí es lineal. A ver. Cuando uno dice que es lineal, muchas veces cree entonces, como decían ahorita por ahí, que venimos del mono. A ver, acá voy a compartirles esta pantalla mejor. Ok, listo. Entonces tenemos esta imagen. Ustedes tienen en pantalla. ¿Listo? Y esa imagen como tal nos va a dar entonces aquí a mano derecha, izquierda, por favor. Sí, izquierda donde está esta pantalla de acá. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Vale, listo, gracias. Entonces acá hay un organismo inicial, va cambiando de forma, se convierte en pez, reptil, después de la nada aparece acá un primate y entonces, el hombre. Esto es lineal, a eso hago referencia cuando si ustedes creen que esto es lineal. Y aquí hay malinterpretaciones entonces en ese orden de ideas, porque no es que una célula específica tenga como finalidad volverse humano, ¿sí? Este modelo que estamos viendo acá se llama antropomorfismo. ¿Y qué quiere decir esto en ese orden de ideas? Que el humano sería el centro de la Tierra, ¿listo?
el humano es el centro del universo, básicamente, el antropocentrismo. Por eso estamos como estamos. Esto no es lineal, no es que una célula tenga la finalidad de volverse humano. Pues, ¿por qué no? ¿Listo? Y tenemos que cambiar más bien a un modelo de pensamiento conocido como el ecocentrismo. ¿Qué pasa cuando hablamos del ecocentrismo? Nos reconocemos como parte del planeta, más no como dueños de la vida, que es una connotación completamente diferente. Por eso mismo, cuando somos ecocéntricos, entendemos que tenemos otros organismos con los que compartimos planeta. ¿Sí me voy a entender? Con los que compartimos la casa. Tenemos vecinos, así como tú tienes el vecino al lado, la vecina al lado, te caigan o no te caigan bien, sabes que hacen parte de ese lugar. Lo mismo va a pasar con el resto de organismos. ¿Listo? Y todos los organismos que están hoy día presentes, hoy mismo, hoy ya, ¿sí? Hoy 9 de junio del 2020, están tan evolucionados como lo estábamos todos los presentes en la reunión. ¿Sí me hago entender? Entonces, este modelo no lo vamos a tener en cuenta, esto lo vamos a sacar de la cabeza, esto no es lineal, no tiene una finalidad. No es que tú nazcas célula y quieras terminar siendo humano porque somos lo más de lo más de lo más grande, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al ecocentrismo. Y aquí, o hablar de un cambio que se dio a través del tiempo y el espacio. ¿Listo? Desde 4.000 millones de años, 4.800 millones de años, acá en la formación del sistema solar, hacia atrás, esto se lo dejaremos pues a los profes de física. Hablaríamos de el Big Bang, de la teoría de los multiversos, bueno, son un montón de teorías que no voy a tratar ahorita, sino que me voy a empezar a basar desde 4.6 millones de años, 4.8 millones de años atrás de la actualidad. ¿Listo? Y ustedes a lo largo de esta espiral que están viendo acá, ustedes están viendo que hay unas Es muy grandes. Esas Es grandes, yo las voy a marcar con este rojo para que las tengamos claras. ¿Listo? Acá habría una, acá habría otra. Ya les voy a decir qué significan esas Es. 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta sobre todo esta de acá, esta sexta. Y cuando yo les estoy hablando de cada una de esas X que están ahí, les estoy hablando de una extinción masiva. ¿Cómo así una extinción masiva? Generalmente cuando hablamos de una extinción es porque hubo una forma de vida, pues ya no fue, se murió, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de extinciones masivas, les estoy diciendo que el 95% de la vida de ese momento, en el tiempo y en el espacio, murió. Es decir, que queda solamente un 5%. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Ese orden de ideas. Vale. Ahora, eso quiere decir que la vida ha estado a punto de desaparecer varias veces a lo largo y ancho de la historia del planeta. Los humanos aparecemos más o menos como por acá. Y esta sexta, esta que les digo que tengamos en cuenta, no es por condiciones naturales como las anteriores, sino por factores antrópicos, es decir, por culpa del humano, ¿vale? Y en este momento estamos atravesando un 45%. Eso es lo que llevamos de formas de vida extintas hasta el momento. ¿Listo? Desde hace 30 años, no más, hace 40 años, más o menos. ¿Hasta aquí sí es claro o no es claro? Para que me escriban por ahí. Bueno, listo, bien. Entonces ahora yo voy a intentar, vamos a ver si esto sí me comparte. Vamos a empezar a hablar entonces un poquito de esos cambios que existieron antes. ¿Listo? De esos cambios que estaban desde hace miles de millones de años. Cuando hablamos de 1.000 millones de años, estaríamos hablando de una condición conocida como el eón, un eón. ¿Listo? Y esos eones, voy a compartirles entonces esta pantalla de acá. Esos eones se van a determinar en cada 1.000 millones de años. ¿Vale? Tendríamos entonces, acá en esta animación, vamos a ver qué pasa o qué ha pasado en el planeta Tierra hace más o menos 4.800 millones de años. ¿Por qué se puede reconstruir ese tiempo como tal? Alexandra levantó la mano.
Cuéntanos, Alexandra. Alexandra. Profe, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Bueno, profe, yo tengo una inquietud, digamos, aunque de pronto lo que voy a preguntar es un poco como más de sociales, pero digamos, podría ser que en la época de Egipto eh, hubiese sido lo que acaba de decir, un ión, porque digamos que nadie se acuerda, o sea, si nosotros venimos de diferentes generaciones o generaciones, ¿cómo es que en esa época, hoy en día se preguntan cómo hicieron las pirámides, cómo hicieron, bueno, cantidad de monumentos que hoy en día nadie sabe? Entonces, Ok. como si esa parte de esa gente se hubiera muerto y de ahí para acá hubiéramos renacido. Ok, ok, vale. Bueno, básicamente el humano tiene en el planeta Tierra más o menos 200.000 años, que es lo que nos datan los fósiles. Debemos tener en cuenta que este registro se hace gracias al registro fósil. ¿Y qué es un fósil? Básicamente fue un organismo que estuvo vivo en algún momento y se murió petrificado, básicamente. ¿Listo? Ahora, en esa etapa de tiempo de 200.000 años hasta hoy, han habido diferentes culturas y esas culturas, muchas de ellas se han extinguido también. Una de ellas fueron los egipcios, otra fueron los romanos, ¿sí? En cuanto a la dominación que hubo a nivel mundial desde lo social, porque sí es una cosa completamente social, ¿sí? Pero hay algunas características en diferentes lugares de la historia evolutiva donde el ser humano hace o realiza acciones al tiempo sin tener relación un grupo humano con otro grupo en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, la agricultura. ¿Sí? A nosotros siempre nos han enseñado entonces que la historia de los romanos, de los griegos, ¿sí? Pero casi nunca se habla de los avances de nuestros amerindios y ellos también hacían algunas pirámides, ¿sí? Las mismas pirámides que se hacían, digamos, en Egipto a las que se hacían, digamos, en México, ¿m? Pues son más o menos del mismo tiempo. Entonces no es que lo hayamos olvidado, sino que es que ya la diversidad cultural es tan amplia que hay mucho que estudiar, siempre, hay mucho que investigar. ¿Sí? ¿Sí más o menos, Alexandra? Sí, más o menos, Más o menos, es profe. que ahí tenemos un montón de cosas y es que Sí. por el tiempo no puedo, después hablamos y también del origen, digamos, de la sociedad, porque también tiene un origen biológico, pero ahorita necesito es que entendamos el origen propio de la vida y ya después al final hablamos de humanos, ¿vale? Vale, profe, Bueno, gracias. pues, listo, bueno. Entonces empezamos acá, miran, 4.550 millones de años a 3.550 millones de años, esto sería un eón. En este momento estamos atravesando el quinto eón. Eh, hay colisiones, decirlo, ¿sí? Colisiones a lo largo y ancho del universo. Ahí viene la teoría de la formación de la Tierra, que es el choque de dos planetas, Tierra y Taria. Y Taria se fragmenta, ¿m? Y empieza, por efecto de la gravedad, se empieza a acoplar. Y este elemento que queda acoplado empieza a orbitar alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeña y ahí vendría a formarse la Luna como tal. Se supone que al parecer hay otro cuerpo celeste orbitando alrededor de la Tierra hace más o menos unos 3 años, pero pues no lo alcanzamos a ver. ¿Listo? Esa sería como tal la formación de las lunas. Diferentes planetas, dependiendo del tamaño, tienen muchas más lunas o más poquitas, o no tienen, ¿sí? Bueno, y ahí empieza entonces el centro de la Tierra completamente caliente. Eso lo veremos, yo creo que tal vez mañana, ¿vale? El agua, estamos hablando del Adeano, ¿listo? Adeano hace referencia a Hades, es decir, al infierno, es decir, que solo hay fuego, ¿ves? Y el agua que estaba como tal estaba completamente evaporada. Una vez empieza a solidificar la tierra, se condensa el agua y se me forman entonces los primeros mares como tal. Y ahí empieza en ese tiempo caótico, la atmósfera es completamente diferente a la que tenemos hoy día, no hay organismos vivientes y al parecer, según las teorías, antes de que aparecieran acá bichos del cielo, miren, van cayendo meteoritos y esos meteoritos van a traer unos elementos químicos que eran los chomps, que ya habíamos hablado clases anteriores. ¿Se acuerdan de los chomps, no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ellos me forman las biomoléculas y finalmente me conforman a las células.
Y acá entonces empiezan a aparecer las primeras células, cianobacterias, procariontes, los primeros organismos eh, antiguos, procariontes, bacterias, ¿listo? En el agua. Y ellos empiezan a dominar el planeta Tierra, se empiezan a hacer otro tipo de formas de vida conocidas como los estromatolitos, que son colonias de bacterias y de ahí para allá. Miren, todavía hay lluvia, pero sigue habiendo actividad volcánica. Esta parte de arriba es en la tierra, la parte de abajo es bajo el agua, que es de donde viene el agua, de la vida. ¿Listo? Y de un momento a otro empiezan, bueno, después de cientos de años, miles de millones de años, unas bacterias empiezan a comerse a otras bacterias y me van a formar las células eucariotas, es decir, las que tienen la división, perdón, la información celular contenida en el núcleo, que ya también lo vimos. ¿Sí se acuerdan que ya vimos eso, no? Van a decir, ay, no entendí. Bueno, y acá entonces tendríamos que empiezan a ver de estas células procariotas que estábamos viendo acá, míralas, estas de acá, empiezan a ver unas células un poco más estructuradas, es decir, de procariontes pasamos a células eucariotas. De aquí se me crean estas de acá. Eso es un proceso larguísimo y eso es conocido como una teoría, conocida como la teoría endosimbiótica, ¿vale? Más adelante les paso el nombre para que lo tengan claro. Y empieza a diversificarse esa vida. Más o menos por acá está, miren el primer cambio, la primera era de hielo, donde la Tierra empieza a cambiar de climas y aquí es donde existe la primera extinción masiva. ¿Listo? Es la primera extinción masiva por acá. Los procariontes o la gran mayoría de ellos se extinguen, mueren y le dan paso a que estas células empiecen a colonizar nuevos espacios. Llega la primera era de hielo, cambio climático, se empiezan a organizar en colonias. ¿Listo? Y esas colonias como tal me van a dar mayor diversidad. Entonces, si miren, empiezan acá a aparecer una especie como de ostras o de caracoles y diferentes formas de vida. Estamos hablando de hace 2000 a 1500 millones de años. Miles de años. Muchas veces es muy difícil tener claro ese espacio de tiempo. ¿Listo? Bueno. Y seguimos. Chururún. Empiezan a ver acá otros cambios. Hace 1000 millones de años, proterozoico, es decir, antes de la vida que conocemos hoy día, empiezan a aparecer otros organismos muy similares a las células vegetales, ¿vale? Ya cuando hablemos de organelos, pues me van a entender mucho más. Ahí estamos hablando de cloroplastos. Las medusas, mira, siempre que tú veas una medusa es un organismo viejo, pero viejo, 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 viejo. ¿Mm? Nos datan de hace más de 900 millones de años atrás y siguen vivos, ¿ves? Ellos también están evolucionados, se han mantenido en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Por acá, otras de vida, todo ustedes se están dando cuenta en la parte de arriba, las condiciones atmosféricas son completamente diferentes y en el mar empiezan a aparecer organismos que hacen fotosíntesis, es decir, algas. Hasta aquí me están entendiendo, ¿sí o no? Bueno. Y esas algas como tal me van a empezar a producir fotosíntesis. ¿De qué se forman las medusas? Las medusas son animales sésiles al principio y después van haciendo un cambio en su forma completa. Es como la metamorfosis. Básicamente se conforman de tejidos muy sencillos. Ellos no tienen sistema nervioso central, no tienen tejidos estructurados, no tienen órganos especializados, pero sin embargo, como todo ser viviente, responden a estímulos. Entonces, básicamente, más adelante tal vez veremos un video de cómo se reproducen las medusas. ¿Listo? Y acá llega la segunda era de hielo, el criogénico. Hay organismos que se han encontrado congelados de este tiempo, ¿vale? El reino Monera no existe. Recordemos que habíamos dicho que el Monera ya no era. Entonces lo primero que aparece es el dominio Procaria, pero eso ya pasó, eso fue hace 3.000 millones de años. Aquí ya empezamos a ver que hay eucarias, eucariontes, pero también hay procariontes, ¿vale? Listo. Seguimos, segunda era de hielo, y ya algunas de estas empieza a haber mayor biodiversidad en plantas, la biota de Ediacara. Estos son los fósiles que se encontraron en la mayoría, su mayoría de plantas.
¿listo? Y empiezan a haber organismos un poco más complejos, la explosión del Cámbrico. Colombia en ese momento, les estoy hablando que Colombia estaba bajo el agua. De hecho, el continente no estaba donde conocemos hasta el momento, sino que estaba unido con Australia y con África. ¿Listo? Ya ahorita más rato lo vemos. El reino monera no es que no, ¿cómo decirlo? Ya no se da esa clasificación, ya no se conoce como reino monera. ¿Listo? Se conoce es como procarionte, como procaria, como un suprarreino. Cambió la forma o cambió la terminología, pero sí existían las bacterias desde hace un montón de tiempo. ¿Listo? Colombia bajo el agua, en su gran mayoría, una vez que sale la primera cordillera, o la cordillera más vieja de nuestro país, conocida como la cordillera del Occidente, al interior de Colombia queda un mar interno. Y en ese mar interno, lo que más vamos a encontrar son de estos fósiles. Por eso es que en Colombia casi nunca se encuentran dinosaurios o fósiles de dinosaurios. ¿Listo? Y empieza la diversificación de los organismos marinos. Empiezan a aparecer calamares. Estos de acá, muy interesantes, se llaman amonitas. Yo no sé si ustedes los han visto. ¿Listo? Y es la mayor cantidad de fósiles que se encuentran en este momento en el país. ¿Vale? Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar entonces. Ahí, a ver. Miren, ahí están viendo ustedes un fósil de una amonite. ¿Sí se ve? Esta parte de acá, la estructura de arriba. Y por detrás, miren, también están las marcas de esos amonites. Estamos hablando que esto tiene un promedio más o menos de hace unos 450 millones de años. Esto que yo tengo en mi mano en este momento estuvo vivo en algún momento. ¿Listo? Y era parte de la fauna colombiana. Lo que no se convirtió en fósil es lo que hoy día se conoce como petróleo. ¿Sí me hago entender? Es decir, que el petróleo es un sancocho de muertos, pues, de un montón de animales y plantas que estuvieron vivos en algún momento. Por eso el petróleo se va a acabar, ¿vale? Por eso no tenemos muchos años de petróleo en Colombia, porque lo que había ya lo regalamos, porque no es que lo hayamos utilizado bien, sino que por negocios ahí raros se los llevaron a otros países. ¿Listo? Eran parecidos a un caracol, sí, míralo acá, está. Ustedes lo que están viendo es un fragmento pequeñito del bichito acá, en esta parte. ¿Cómo lo conseguí? No, nada, pues a través de la observación, uno sale por ahí al campo, a un río, acá en Cundinamarca se consiguen por montones, porque eran los animales más comunes en ese tiempo. Lo que pasa es que en un momento cuando se extinguieron, pues nos quedaron estos petrificados. Ahora, ¿cómo se forma el fósil? Muy seguramente esto como era acuático, se fue secando ese charco de agua y pasó tierra, no permitió que hubiera oxígeno y por ende no se pudo descomponer. Empieza a haber presión, presión de los minerales, salen los fluidos del bicho y empiezan a entrar los minerales y queda así, de esta estructura, completamente sólido. ¿Listo? Es como una roca, sí, es un fósil. ¿Vale? Esa es ese fósil tiene, como les comentaba, tiene más de 450 millones de años, ¿vale? Es de la fauna propia colombiana y ahí empezamos entonces a mirar el resto. Todavía no hay plantas, pero ya empiezan a ver acá planticas verdes como tal. ¿Vale? Vamos cambiando, ya empiezan a ver acá, mire las plantas, y las plantas empiezan a colonizar la Tierra. ¿Mm? Empieza la vida entonces a colonizar como tal ese planeta desconocido terrestre. Y estaríamos hablando entonces de la rápida expansión de la vida terrestre sobre el planeta. La vida marina es mucho más diversa, los primeros peces empiezan a aparecer, los antecesores de los tiburones, ¿listo? Las medusas siguen reinando por ahí, ¿vale? Y empezamos a ver entonces los primeros organismos animales que van a irse para la Tierra, los tetrápodos, ¿listo? Pero en esta época, todo esto de acá se me están formando en su mayoría helechos. Es decir, que cuando tú tengas un helecho al frente, lo primero son los musgos son viejos, viejísimos, ¿listo? Después surgen los helechos. Siempre, si ustedes tienen helechos en su casa, esos señoritos son fósiles vivientes.
¿Se me va a entender? Es decir, que no quedaron hechos piedra como tal, sino que son en este momento de hace un montón de años, de más de 358 millones de años antes que. ¿Mm? ¿Listo? Bueno. No, no me gusta el reggaetón, Johan. Bueno, sigamos. Insectos, miren estos de acá. ¿Vale? Libélulas. Es decir, que cuando tú veas libélulas también estás viendo bichos que son extremadamente antiguos, de hace más de 300 millones de años. Y esta época como tal es conocida como el Carbonífero. Cuando se extinguen todos estos bichos, se me cambian las condiciones climáticas mundiales y empieza a formarse entonces la atmósfera actual. Y podemos ver este otro tipo de fósiles entonces. No sé si ahí estén viendo ustedes en pantalla un fósil de una hoja. Acá se ve una hoja muy bien conservada. ¿Sí o no? Para que me escriban. Y acá hay otro tipo de hojas, mira. ¿Vale? Estos son árboles de hace un montón de tiempo también. ¿Listo? Y esto tiene más o menos unos 350 millones de años. Ahí es cuando empieza a surgir el carbón. ¿Me hago entender? Parece piedra pómez, sí señores. Listo. ¿Quiénes evolucionaron de tamaño? Las libélulas, lo único que hicieron fue reducirse. Algunas plantas siguen exactamente iguales, otras se extinguieron, pero entonces vean cómo van cambiando las formas de vida. Ya hay invertebrados, pero también hay vertebrados. Ahí, Andrés está pidiendo la palabra. Listo. Listo, Javier, puedes hablar. Javier, Creo que Javier, no. ven. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, vamos ya entonces como en 200 millones de años, 299 millones de años, las formas de vida, aparecen los primeros reptiles, anfibios y reptiles. Si a ustedes les preguntan, bueno, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? La respuesta es primero fueron los reptiles. ¿Listo? Que si todavía no han descubierto todos los animales, no, no, todavía no se ha encontrado, no sabemos cuántos organismos vivos tengamos. La vida, no todos los animales, la vida, plantas, hongos, animales, bacterias, todas vienen del agua. Por eso es que en el único planeta donde se conoce vida hasta el momento es el planeta Tierra, porque tenemos agua en todas sus formas físicas de presentación, gaseosa, líquida, sólida y en plasma. ¿Se me hago entender? Por eso es siempre cuando tú te pones a sembrar, digamos, una semillita, lo primero que tú le vas a agregar es agua. Si no hay agua, que es como, haga de cuenta usted que es magia, pues pura. El agua es vida, por eso el agua es vida. ¿Listo? La anaconda también, bueno, eso ya son algunas. La titamboa, que fue la primera serpiente así conocida, se encuentra en la Guajira, más llegaba hasta la Guajira. Los ecosistemas también van cambiando porque el planeta tiene un constante cambio. ¿Listo? Tiburones, los tiburones son supremamente viejos. En la Tierra los reptiles empiezan a manejarla, a dominar, y los reptiles empiezan a diversificar. Los reptiles como tal son organismos de sangre fría. Entonces, ¿qué quiere decir que son de sangre fría? Si no tienen la sangre caliente, gracias al sol, no se pueden mover. Entonces tú te puedes ir, digamos, a una playa cualquiera, digamos que para el llano o en algún lado, y si tú ves a las 5 de la mañana la playa llena de caimanes o de cocodrilos, tú te puedes acercar sin problema. ¿Por qué? O de tortugas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden moverse si no tienen sol o si la sangre no se le ha calentado. Pero no va a ser lo mismo al mediodía, porque si tú haces eso al mediodía, ves una playa llena de caimanes y te acercas, pues muy seguramente te van a atacar. ¿Listo? Porque ya están cargados, es decir, que ya el Sol hizo su función y ellos empiezan a dominar el planeta Tierra, los reptiles. ¿Listo? Seguimos, trararán, surgen las primeras aves, pero acá hay otra extinción masiva.
¿vale? Mira, hay reptiles marinos, hay reptiles terrestres, y aquí ya empiezan a surgir o a hacer unos cambios a nivel de mutaciones, empiezan a surgir unos, y eso me van a dar origen a las aves actuales. Es decir, que siempre que usted se coma un pollo, que usted vea una paloma, el ave que usted vea son descendientes directos de los reptiles carnívoros. Sobre todo de los carnívoros. El esqueleto es exactamente igual. Bueno, tiene muchísimas similaridades. ¿Listo? Primeras tortugas marinas, ahí estamos viendo en la parte de abajo. Archaeopteris, primeros reptiles con plumas. ¿Listo? Como tal. Y acá hubo un choque de un meteorito, cae en el Golfo de México, golpea y se levantan gases tóxicos, eso es lo que es la teoría más fuerte que hay en el momento, y los organismos altos mueren, pues. Entonces solamente quedan todos los que están a ras del piso. ¿Listo? Eso ya son cuestiones ahí de química, pues del peso molecular de los elementos y tal. Y los mamíferos ya empezaban ahí a aparecer, pero nosotros éramos completamente nocturnos, es decir, que estábamos o salíamos en horas de la noche. Después de que se extinguieron estos bichos, pudimos salir a la luz del día, colonizar nuevos espacios, cambiar de comportamiento. Cuando cambiamos de comportamiento, cambiamos de alimentación, y la alimentación a través de las divisiones de las células me empiezan a dar mutaciones, y esas mutaciones me van a dar nuevas formas de vida. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Bueno. Y sigamos. Ya casi llegamos a la actualidad. Mamíferos. Miren este de acá. Por favor, pónganle atención a este mamífero de acá. ¿Listo? Era una especie de roedor supremamente importante. Pero acá miren, aparecen los primeros primates también. ¿Vale? Los primeros primates. ¿Qué hacen estos bichos? Se van para el agua. Empiezan a caer al agua. Los primates bajan de los árboles. Pasamos de vista bidimensional a tridimensional, porque caíamos a una forma bípeda. No como humanos, estoy hablando es como primates. Se podría decir que es un mejoramiento, pero no necesariamente. No quiere decir que si es antiguo no sirva. Los helechos no han tenido que cambiar y ahí siguen vivos. ¿Ves? Los moscos no han tenido que cambiar, ahí siguen vivos. Las tortugas tampoco, tampoco. De hecho, pulgas supremamente antiguas, eh, tampoco. Lo único que han cambiado las pulgas, menos mal, fue que perdieron las alas. Las pulgas antes tenían alas. ¿Usted se imagina una pulga con alas? Qué cosa tan impresionantemente horrible, ¿no? ¿No les parece? Y de pronto ustedes ven en sus casas estos bichos. Ustedes me dirán por ahí si los ven o no los ven. A ver si esto corriera. Bueno. Sí, no, yo no me imagino una pulga con alas. Qué cosa tan impresionantemente horrible. Los sigentomas. ¿Ustedes han visto estos bichitos por ahí? ¿Sí los han visto o no los han visto? Nunca, jamás. No te lo creo, míralos bien. En horas de la noche. Ok, bien. En Bogotá son bien comunes. Cuando tú sales en la madrugada al baño, alguna vaina ahí, al gato, mira, el gato de David se los come. Son de zonas húmedas, sí señor. Estos bichos son muy antiguos. De hecho, son como de los primeros insectos que aparecen en la historia de la vida. ¿Listo? Para que los tengan ahí, pues. Se llaman pescaditos de plata. Sí, señorita Alexandra. ¿Listo? Los sigentomas. Ay, ¿qué se hizo acá? Bueno, entonces sigamos con la animación. Ya como para ir cerrando. Estos organismos que eran acuáticos pasan al mar y ya van a ver de quiénes son los antecesores, ¿vale? Estos primeros primates pues vienen siendo antecesores muy cercanos a nosotros. Seguimos, chucuchún, y como nos dice ahí David, son los antecesores propios de las ballenas. Acá se va a del
forma de vida del organismo va teniendo mutaciones, seguramente en las células sexuales, y me va dando las nuevas formas hasta las ballenas actuales. Y acá, estas señoritas de acá son conocidas como las aves del terror, vivían en Latinoamérica, pero una vez que surge el Istmo de Panamá, los dientes de sable o los gatos grandes bajan de Norteamérica, esos pollos a metros, picos de hasta 3 metros de largo, y comían humanos en ese tiempo. ¿Listo? Y ya empiezan a surgir diferentes homínidos, homo neandertales y demás, hasta el Homo sapiens. Ahora, el Homo sapiens es diferentes, no venimos de ellos, es decir, que tampoco venimos de ellos. Es importante ver cómo se me van a formar las nuevas especies. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver eso. ¿Hasta aquí claro, sí o no? Bueno, necesito mostrarles esta presentación. Ok. Bueno, y acá le vamos a bajar entonces un poquito el zoom. Chucuchum, chucuchum. A ver. No me está dejando. Oh. Bueno, que yo sí. Listo. Entonces estaríamos hablando, bueno, esas teorías evolutivas, estaríamos hablando acá de la formación de nuevas especies. Es supremamente importante tenerlas en cuenta. Entonces, cuando hay una especie inicial, ¿listo? Esta especie la vamos a llamar como especie 1. Bueno, o especie, sí, 1. Y aquí pasó algo, pues atravesó un río. Ese río me dejó a las poblaciones separadas. Esta sería la población A de esa especie 1 y esta la población B. ¿De acuerdo? Ahora, unos de estos bichitos de acá de la población A muy seguramente tenía colores o pigmentaciones negras, ¿vale? Pigmentaciones negras como tal. Ahora, eh, empiezan a favorecerse estas estructuras verdes, por ejemplo. ¿No? Puede ser ¿por qué? Porque los terrenos donde ellos vivían eran muy verdes y si habían bichos rojos, pues era muy fácil de ver por los depredadores, ¿entender? Pero muy seguramente los que eran verdes igual que el piso, pues empiezan a tener estas coloraciones, o son los organismos que menos mueren, por ende esta mutación se va transmitiendo a las siguientes generaciones, ¿vale? Y los de acá pasaba lo contrario, les favorecía los colores rojizos. Después de muchos millones de años, entonces lo que va a pasar es que surgen especies nuevas. Y va a pasar lo mismo con todas las formas de especies. ¿Sí me hago entender? Nosotros no venimos como tal de los monos, nosotros somos primates, es decir, fisiológicamente hablándolo, somos, ¿sí? Primates. ¿Y cómo saber si tú eres un primate o no? Pues principalmente, y hagan el ejercicio en este momento, si usted puede hacer así, ustedes pueden hacer así con el dedo gordo. Entonces, esto es propio de los primates, tener los dedos oponibles. ¿Vale? Tenemos ancestros en común, sí, señor. Ahí vamos entonces a hablar de los ancestros comunes. Está esta primera ave, supongamos que está esta primera ave, pero esa ave que están viendo ustedes ahí en pantalla, eh, empieza a haber migraciones a otros lugares. Esta ave de pronto tuvo un pico blando, pero en esta isla donde se puede vivir, digamos que son islas, aquí habían semillas más duras y las aves que tenían picos blandos empezaban a morir y se favorecían las que tuvieran picos duros. ¿Sí me hago entender? Y empieza a favorecerse esa característica de pico duro y van cambiando. Entonces digamos que estas primeras tres aves de acá en los lugares donde vivían necesitaban esos picos, pero acá ya habían insectos, entonces ni las de pico duro ni las de pico blando, sino que se favorecían las que tuvieran el pico largo. Y empiezan entonces a favorecerse estas formas de picos completamente largos. ¿Listo?
Y acá muy seguramente son semillas pequeñas, entonces los picos serán de otra forma. Es decir, que de un ancestro común, una especie inicial, van a salir diferentes tipos de especies. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Vale. Y empezaríamos a hablar entonces de órganos, de unos órganos que son homólogos y otros órganos que son análogos. Cuando hablamos de órganos homólogos es que tienen una diferente función biológica, pero tienen el mismo origen evolutivo. Y cuando hablamos de órganos análogos, tienen diferente origen evolutivo, pero tienen la misma función. Eso es un poquito enredado, eso ya lo veremos a detalle mañana, pues porque el tiempo ya no nos da para más. Y entonces vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? ¿Claro o no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tenemos tiempo para una preguntita, dos preguntitas. Nada, todo supremamente claro. Ok, bueno muchachos. Entonces, ¿qué? Nos vemos mañana, yo creo. ¿Sí o no? David, muchas gracias. Nos estamos hablando. ¿No tienen ninguna duda en cuanto a qué? Hoja de ruta. ¿A la hoja de ruta? No, al parecer no, profe. No. Bueno, pues entonces nos vemos, pues se cuidan. Chao, chicos. Ya les dejé la Chaitos. lista de hoy, la asistencia. Entonces revisen, chicos. Nos vemos mañana. Pues chao.